Jóvenes, muy buenos días. Vamos a del segundo bimestre, tema número uno. El tema es el Estado y el poder legislativo. A ver, el Estado tiene un origen en el llamado Contrato Social, que es un libro que se escribió por Juan Jacobo Rousseau, donde él se ponía al régimen monarquista. Juan Jacobo Rousseau se ponía al régimen que tenía el rey con su poder absoluto. Y por eso él mencionaba que nosotros nos debemos al Estado y el Estado se debe a nosotros, por lo cual hay un contrato social. Ahora, cuando hablamos del Estado, el Estado tiene sus elementos. Todo Estado, sea Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Europa, perdón, sea Italia, España, quien sea, tiene sus elementos. Tiene el gobierno, la soberanía, que es el poder, su territorio geográfico y sus derechos, que es lo principal. Entonces, el Estado es una institución que organiza a la sociedad. Por ejemplo, imagínate que en el Perú no haya Estado, creo que no pagaremos impuestos, no habría educación, no habría salud, no habría nada, ¿cierto? Entonces, ahí se encuentra el rol del Estado. El Estado peruano tiene sus principios, como dicen, por ejemplo, es una república independiente, porque no dependemos de ningún país políticamente. Es un país demócrata. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes. Es social y soberana. ¿Por qué? Porque ellos ejercen el poder en lo que viene a ser el Perú, ¿cierto? Ahora, otro principio es que el Perú tiene su organización en la separación de poderes, o sea que todo el poder no recae al presidente, sino que recae al poder ejecutivo, legislativo y al poder judicial. Eso es su organización de poderes. Y también se dice que el Estado peruano tiene el principio de ser un gobierno unitario, representativo y soberano. O sea que nosotros, como le dije, elegimos a nuestros representantes y tenemos a alguien que nos represente y es soberano porque ejerce su política. Ahora, el Estado nos otorga deberes, perdón, el Estado tiene deberes. Por ejemplo, defender la soberanía, o sea, evitar que cualquier tropa extranjera ingrese al Perú. Siempre garantiza la vigencia de los derechos humanos, por ejemplo, siempre va a garantizar al Estado el derecho a la vida, el derecho a la salud, que vienen a ser los principales. Protege a la población de amenazas. Por ejemplo, como les mencionaba que en el año 80 en el Perú vivía una violencia política. Entonces el Estado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que protegerlos de esos. Y fomenta la integración de países en lo que viene a ser América Latina. Ahora, características. El Perú tiene su capital, que viene a ser Lima, ya que está centrado el poder ahí y de ahí sale para todo el Perú. Su capital histórica viene a ser el Cusco por el gran imperio de los incas. El idioma es el castellano, el quechua y el aymara. La religión es la católica apostólica romana, pero se aceptan otras religiones. La moneda es el nuevo sol. Tiene división política y administrativa. Está entre los tres poderes en las regiones, provincias y distritos. El ave nacional es el gallito de las rocas, la flor nacional es la cantuta, el licor nacional es el pisco, su nombre oficial es la República del Perú y sus abogados vienen a ser los llamados procuradores. A ver, como les digo, es que tiene sus poderes separados, el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Vamos a empezar con el poder legislativo. El Poder Legislativo, también llamado Congreso, es el encargado de crear el ordenamiento jurídico. Esto está referido a las leyes. Ahora, características. El Congreso del Perú o Poder Legislativo también se le conoce como el Parlamento Nacional. Es unicameral. Nosotros tenemos una sola cámara que es de los senadores. Tiene 130 congresistas que tienen que hacer todo el año sus legislaturas ordinarias. Ahora, atribuciones. ¿Cuál es la función? Uno, dar leyes y resoluciones. Velar por el respeto de la Constitución, aprobar tratados internacionales, aprobar presupuesto de la República, que es para todo el año y para todos los sectores, salud, educación, minería, cultura, etcétera. Aprobar la demarcación territorial, pues eso está referido a las fronteras, ¿cierto? Aprobar el ingreso de tropas extranjeras, ya que en el Perú solamente pueden ingresar las tropas extranjeras en 28 de julio, que es nuestro aniversario. En otro momento es declaratoria de guerra.
autorizar la salida del país al presidente. Ahora, cuando una persona quiere ser congresista, ¿qué le pide el Estado? Mínimo que sea mayor de 25 años, pero de nacimiento, derecho de sufragio y una hoja de vida. O sea, para que tú seas congresista está recontra fácil. Cada congresista es elegido por 5 años. Los candidatos presidenciales no pueden ser congresistas. O sea que el señor Vizcarra, PPK, ellos nunca pudieron ser congresistas. Su trabajo es a tiempo completo. Solamente se dan en espacios docentes de la universidad, catedráticos, y no pueden ser procesados. A eso le llaman la inmunidad parlamentaria. Y el cargo de congresista es irrenunciable. La estructura del Congreso se encuentra dividida en 5. Uno es el Pleno del Congreso, cuando se toma la última decisión referidos a un proyecto de ley. La mesa directiva que se encarga de la administración del Congreso. También se encuentran las comisiones dictaminadoras que revisan todos los proyectos de ley que presentan las personas, el presidente, los mismos congresistas, etc. Ahora existen las comisiones investigadoras que vienen a hacer investigar obviamente un hecho trascendental. Y la comisión permanente que está compuesta por 20 congresistas que designan al Contralor General, ratifica al presidente del BCRP, del Banco de Central de Reserva de Perú, ratifica al presidente de la SBS, acusa a los funcionarios públicos. Eso viene a ser todo lo que es el poder legislativo. Ya, y ahora vamos a resolver lo que vienen a ser las preguntas. Aunque ya están marcadas porque se hizo en las clases en vivo, ¿ok? A1. Son atribuciones del Congreso de la República: dar leyes y resoluciones, velar por el orden interno y seguridad exterior de la República, autorizar a empréstitos a ejercer derechos de amnistía. La clave es la E, todas menos la B. ¿Por qué? Porque la función de velar por el orden interno le pertenece al presidente. Nos vamos a la 2. El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿cierto? Por eso dicen que es representativo. Porque se dejó de lado la monarquía. 3. La defensa judicial de los intereses del Estado está a cargo de quién es el que defiende a quien viene a ser el Estado. Los procuradores públicos, son los abogados del Estado, ¿cierto? Vámonos a la 4. En el ordenamiento político, pero no los ministros son. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente les da su voto de confianza. Continuamos con la 5. Órgano estatal encargado de leyes, modificarlas y derogarlas. Facilito. Clave C. Poder legislativo. Seguimos. Elemento del Estado donde se tiene la facultad para gobernar, legislar de manera autónoma e independiente. Clave la soberanía, es el poder, ¿cierto? No es un elemento del Estado, la soberanía, los de ordenamiento jurídico referido a los derechos, la población y el territorio. Clave de los tres poderes. No pertenecen al Estado como elemento. El presidente de la República puede declarar la guerra y firmar la paz solo si existe invasión externa, Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido intervenir directamente, autoriza el Congreso de la República, el Consejo de Ministros lo autoriza. Clave C, ¿cierto? Autoriza el Congreso de la República. Y por último, la pregunta número 10. De las mencionadas, una no es atribución del Congreso de la República. Ejercer el derecho de amnistía. Ellos dan el derecho de amnistía. Es el para para que puedan salir libres de la cárcel. Autorizar empréstitos también, ¿cierto? Aprobar tratados internacionales, sí. Aprobar presupuesto general de la República, sí. Dirigir la política general de gobierno, eso no. ¿Por qué? Porque eso le pertenece al presidente.